Mi abuela gastó $30K para unirse al viaje a Europa de nuestra familia. Pero en el aeropuerto, mi padre dijo, olvidé tu billete, simplemente vete a casa. Habían planeado dejarla atrás todo el tiempo. Me quedé con ella. 3 semanas después, mis padres regresaron y palidecieron cuando me vieron de pie junto a un hombre. Porque ese hombre era. Mi nombre es Joan Afel. Tengo 31 años y estoy de pie en la puerta B-17 dentro del aeropuerto McG Tyson en Knoxville, Tennessee. Son las 5:14 de la mañana y la terminal está fría y medio despierta. Mi abuela, Hazel, está a mi lado. Ambas manos envuelven el asa de una maleta de cuero gastada que perteneció a mi abuelo Earl. Es marrón y está agrietada a lo largo de una costura, remendada con cinta adhesiva de un viaje a Gatlinburg en 1994. Hazel nunca ha salido de este país. Esta noche se suponía que eso cambiaría. 11 miembros de mi familia están dispersos a nuestro alrededor, revisando las tarjetas de embarque, ajustando las bolsas de mano, mirando sus teléfonos. El aire huele a café industrial y a combustible de avión. Los agentes de la puerta se afanan detrás de sus mostradores. En algún lugar de la terminal, un niño llora. Mi padre, Richard, se vuelve para mirar a mi abuela. No baja la voz, ni siquiera ligeramente. Mamá, olvidé reservar tu billete. Simplemente vete a casa. 11 personas lo escuchan. El agente de la puerta detrás del mostrador lo escucha. Una pareja de ancianos esperando en la fila se gira lentamente para mirar, y la mujer sacude la cabeza ligeramente. De la forma en que lo haces cuando reconoces algo que has visto antes y esperabas no volver a ver. Hazel abre el portatarjetas de embarque de plástico que ha estado llevando durante semanas. Dentro hay un itinerario impreso, fechas, ciudades, nombres de hoteles, pero no hay número de confirmación, ni referencia de reserva, ni localizador de registro de aerolínea. Lo mira por un momento, luego lo cierra. No llora. No habla. Mi padre se encoge de hombros. Te haremos una videollamada desde Roma. Luego se da la vuelta y camina hacia seguridad. Los 11 caminan con él. Nadie duda. Nadie dice, espera, podemos arreglar esto. Nadie dice, ella pagó $30.000. Nadie se da la vuelta. Mi abuela se queda en el tablero de salidas con la maleta de Earl a su lado. Las luces zumban en lo alto. El vuelo a Roma sale a tiempo. Puerta B-17. Embarque en 40 minutos. Mi tarjeta de embarque está en mi mano derecha. La miro. La miro a ella. La rompo por la mitad. Mi padre se vuelve. Joe, ¿qué estás haciendo? Me voy a casa con la abuela. Diane, mi tía, deja de caminar. No seas dramática. Brenda, mi madrastra, ni siquiera se da la vuelta. Tu abuela no disfrutaría de Europa de todos modos. Apenas puede caminar. Esa frase me impactó de manera diferente a la de mi padre. La suya fue calculada. La suya fue descuidada. Todavía no estoy segura de cuál fue peor. Levanté la maleta de Hazel. Pesaba más de lo que debería haber pesado. Había empacado todo, 3 semanas de ropa, su estuche de gafas de lectura, su Biblia, una pequeña bolsa de dulces de toffee que siempre guardaba en su bolso. Caminamos juntos hacia el estacionamiento. Nadie nos siguió. Nadie nos llamó. Las puertas automáticas se cerraron detrás de nosotros y el aire de diciembre se sintió más frío, más cortante, como al despertar. Hazel me tomó de la mano. Sus dedos estaban delgados y fríos. No tenías que hacer eso, dijo. Sí, sí tenía. Antes de explicar lo que vino después, necesitas saber quién es mi abuela. Hazel Frel enseñó 3er grado en la primaria MC Minville durante 34 años. Crió a 2 hijos, mi padre Richard y mi tía Diane, completamente sola después de que mi abuelo Earl muriera de cáncer de pulmón hace 18 años. Nunca se volvió a casar. Dijo que Earl era el único hombre lo suficientemente terco como para amarla bien. Vive en la misma casa que Earl compró en 1981, un rancho de 3 habitaciones en una calle tranquila en MC Minville, Tennessee, a unos 45 minutos al sur de Knoxville.
Mantiene el jardín ordenado. Va a la iglesia los domingos. Envuelve los regalos de cumpleaños en papel de periódico porque cree que el papel de regalo es un desperdicio. Plancha sus servilletas. Envía tarjetas de agradecimiento el mismo día que recibe un regalo. Después de la muerte de Earl, comenzó a ahorrar. Cada cheque de pago, cada reembolso de impuestos, cada verano, se saltaba las vacaciones. Calculaba su total cada víspera de Año Nuevo, sentada en la mesa de la cocina con un lápiz y una calculadora, escribiendo el número en un trozo de papel y guardándolo en el cajón. Estaba orgullosa de ese número. Cuando yo crecí, había ahorrado $212,000. Construyó ese total de la misma manera que construyó todo en su vida, lenta, deliberadamente y con la creencia silenciosa de que lo que dejas para las personas que amas importa más que cualquier cosa que gastes en ti misma. Pero últimamente, las cosas parecían ir mal. La barandilla del porche estaba suelta. Las canaletas colgaban. El grifo de la cocina goteaba en un tazón que dejaba en el fregadero durante la noche. Su termostato estaba bajo incluso en diciembre. Usaba los mismos 3 suéteres en rotación y decía que simplemente los prefería. Cuando le pregunté a mi padre al respecto, él dijo, «Mamá está bien. Simplemente no le gusta gastar dinero». Le creí. No tenía razón para no hacerlo. Mi padre administraba sus finanzas. Dijo que la visitaba cada 2 semanas. Dijo que todo estaba bajo control. Lo que no entendía aún era con qué cuidado había arreglado la palabra controlado. El viaje a Europa comenzó como un anuncio en la cena de Acción de Gracias del noviembre anterior. 12 de nosotros alrededor de la mesa del comedor de Hazel. Pavó, aderezo de pan de maíz, cazuela de judías verdes. Mi padre se puso de pie con su copa levantada. He estado trabajando en algo para la familia. 3 semanas en Europa. Roma, Florencia, París, Londres. Todos juntos. La mesa estalló. Los hijos de Diane sacaron sus teléfonos para buscar el Coliseo. Brenda comenzó a hablar de compras en París. Greg, el esposo de Diane, preguntó por el vuelo. Mi abuela estaba sentada al final de la mesa. Sus ojos brillaban. Dejó su tenedor y apoyó ambas manos sobre el mantel. Nunca he salido de este país, dijo. Tu abuelo siempre dijo que algún día veríamos París. Mi padre explicó las finanzas. Cada hogar contribuiría con su parte. Vuelos, hoteles, transporte terrestre, aproximadamente $65,000 en total para 12 personas. Miró a Hazel. Mamá, tu parte sería de unos $30,000 de tu fondo de jubilación si quieres venir. Ella no dudó. Tengo 74 años. Si no es ahora, ¿cuándo? Ella escribió el cheque ese fin de semana, $30,000 de la cuenta que había construido durante 2 décadas. Esa misma semana, sacó la maleta de cuero de Earl del armario del pasillo y comenzó a empacar semanas antes. Puso su pasaporte encima de su ropa doblada como si fuera algo sagrado. Mi padre sonrió cuando ella le entregó el cheque. Algo de esa sonrisa se quedó conmigo más tiempo de lo que debería. Condujimos a casa en silencio. Llevé su maleta adentro. Ella se sentó en la silla de Earl y miró la pared. Hice té. Ella no lo bebió. Esa noche, dormí en su habitación de invitados. El colchón era delgado. La caldera traqueteaba cada 20 minutos. Me acosté en la oscuridad y comencé a contar, contando lo que mi padre había hecho y contando lo que yo estaba a punto de hacer. La mañana llegó gris y fría. Me desperté a las 6:30 con el sonido de una sartén en la estufa. Hazel estaba en la cocina, con el pelo peinado, zapatillas de casa puestas, haciendo huevos en una sartén de hierro fundido tan sazonada y pesada que parecía pertenecer a un museo. Tu abuelo compró esto en un mercadillo en 1973, dijo. 50 años y todavía cocina mejor que cualquier otra cosa. Me senté en la mesa de la cocina y miré a mi alrededor. La cocina no había cambiado desde que era una niña, pero los detalles sí. La nevera estaba casi vacía, huevos, medio galón de leche, mantequilla y un tarro de pepinillos. Sus frascos de medicamentos eran todos genéricos, alternativas más baratas a las marcas que solía tomar.
El termostato marcaba 62 grados en diciembre. Abuela, ¿cuándo fue la última vez que papá vino? Oh, él me visita. Recoge el correo. Él recoge tu correo. Dijo que era más fácil, algo sobre el robo de identidad. Desayuné, lavé los platos, sequé la sartén y la volví a colgar en su gancho. Luego fui a la puerta principal y miré la ranura del correo. La cesta debajo estaba llena de catálogos y folletos de basura, Bed Bath & Beyond, un folleto de cuidado del césped de 2023, pero sin extractos bancarios, sin documentos financieros, sin resúmenes de cuenta, nada de la seguridad social, nada del banco, ni uno solo. 7 años trabajando en geriatría me habían enseñado a notar lo que faltaba antes de notar lo que estaba mal. Loretta negó con la cabeza. Y tu padre viene cada 2 martes, saca el correo del buzón antes de que Hazel se levante. Lo veo desde la ventana de mi cocina, vuelve directamente a su camioneta, no toca el timbre, no entra. Sentí que algo se apretaba en mi pecho. Algo no está bien. Conozco a Hazel desde hace 19 años. Solía llevar pastel a cada fiesta de barrio. Los últimos 2 años, no trae nada. Dice que está recortando gastos. Le di las gracias a Loretta. Lavé la fuente de la cazuela. Me quedé en el fregadero de la cocina mirando el buzón hasta que se puso el sol. Esa noche, llamé al banco de Hazel. Me identifiqué como su nieta y pedí información de la cuenta. Lo siento, señora. Usted no es una parte autorizada en esta cuenta. El firmante autorizado es Richard Frell. La tensión en mi pecho se convirtió en algo completamente diferente. El archivador estaba en el dormitorio de invitados. Beige, abollado, etiquetado con cinta adhesiva. Facturas, impuestos, médicos, personales. Abrí el cajón personal. Detrás de una carpeta de viejas tarjetas de Navidad y una pila de copias del obituario de Earl, lo encontré. Un documento de 6 páginas notariado con fecha de hace 5 años, poder notarial duradero que otorgaba a Richard Allen Frell plena autoridad financiera sobre las cuentas, activos y asuntos legales de Hazel May Frell. Él dijo que era por si me pasaba algo, dijo Hazel desde la puerta. Estaba apoyada en el marco, con los brazos cruzados. Para que pudiera pagar mis facturas si yo no podía. Leí cada párrafo. El lenguaje era amplio. Acceso a todas las cuentas bancarias. Autoridad para redirigir el correo. Autoridad para cambiar beneficiarios en pólizas de seguro. Autoridad para realizar retiros en beneficio del principal. Abuela, ¿sabes los saldos de tus cuentas? Ella negó con la cabeza. Richard se encarga de eso. Dice que tengo mucho. Fotografié cada página por delante y por detrás. Volví a colocar el documento exactamente donde lo encontré y cerré el cajón. Ella me observaba. ¿Crees que algo está mal? Creo que tenemos que averiguarlo. Se sentó en el borde de la cama de invitados. Tenía las manos cruzadas en su regazo. Miró el suelo, luego a mí. Es mi hijo, Joanna. Lo sé. 4 días después del aeropuerto, llamé a mi supervisora y pedí una semana de baja remunerada. Ella no preguntó por qué. Comencé con la seguridad social. La oficina regional confirmó que el depósito directo de Hazel estaba activo, pero la cuenta receptora había sido desviada 2 veces en los últimos 3 años. Primero de su cuenta de ahorros original a una cuenta conjunta, luego de esa cuenta conjunta a una de la que nunca había oído hablar. No puedo darle esos detalles sin autorización, dijo la empleada. Richard tenía la autorización, así que le pregunté a Hazel si podíamos ir juntas al banco. Ella dudó. Puso las manos planas sobre la mesa de la cocina y miró por la ventana durante un largo momento. Richard dijo que ya no necesito ir. Él se encarga de todo. Abuela, es tu dinero. Tienes todo el derecho de entrar a ese banco y pedir ver tus propias cuentas. Ella lo asimiló. Preparé el almuerzo, sopa de tomate, sándwich de queso a la parrilla y la sartén de hierro fundido. Comimos sin hablar. Después del almuerzo, se levantó, fue a su dormitorio y regresó con su abrigo azul marino. Vamos, dijo. El banco comunitario de MC Minville estaba a 7 minutos de distancia.
Ella había sido cliente allí durante más de 30 años. La gerente de la sucursal se llamaba Tina. Era educada, profesional y visiblemente incómoda cuando consultó las cuentas. Señora Frell, su cuenta principal de ahorros para la jubilación tenía un saldo de $212.000 hace 5 años. Giró la pantalla. El saldo actual es de $41.600. Hazel se inclinó hacia adelante. Eso no puede ser correcto. Tina imprimió el historial completo de transacciones. 5 años de retiros. Los leí con las manos planas sobre la mesa para que se mantuvieran quietas. $3.000 aquí, $5.000 allí, $12.000 para reparaciones del hogar en marzo de 2022, el mismo año en que las canaletas de Hazel comenzaron a ceder, $8.000 para gastos médicos en agosto de 2023, un mes en que el seguro de Hazel había cubierto todas las facturas. El dinero del viaje a Europa, $30.000 retirados hace 8 semanas, etiquetado como fondo de viaje. Más de $140.000 desaparecidos. Cada retiro autorizado por un nombre, Richard Frell. Hazel se sentó en la silla de vinilo. Recogió la impresión, la leyó una vez, la dobló por la mitad, luego en cuartos. Abrió su bolso y la colocó junto al portatarjetas de embarque vacío. No lloró. No levantó la voz. Se sentó perfectamente inmóvil, como lo hace la gente cuando el mundo ha cambiado y necesitan un segundo para asimilarlo. Condujimos a casa. Ella miró por la ventanilla del pasajero todo el camino. Cuando entré en el camino de entrada, ella me puso la mano en el brazo. ¿Cuánto tiempo?, dijo. Al menos 5 años. Se desabrochó el cinturón de seguridad, salió, caminó hacia la puerta principal, y por primera vez desde el aeropuerto, vi que sus manos dejaron de temblar. Fue a la cocina, abrió la nevera, la cerró, la volvió a abrir. No buscaba comida. Estaba mirando lo que faltaba. Ahorré ese dinero durante 22 años, dijo. Me dio la espalda. Empecé el año después de que Earl muriera. Cada cheque de pago, cada reembolso de impuestos, cada verano me saltaba las vacaciones. Se dio la vuelta. Solía calcularlo cada noche vieja. Sentada en esta mesa con un lápiz y una calculadora. Ayúdame a arreglar esto, cariño. No venganza. No hacerlo pagar. Arreglar. Restaurar. Reclamar. 5 palabras que me dijeron exactamente quién era Hazel Frell debajo del dolor. Necesitamos un abogado, abuela. Alguien que se especialice en esto. Ella asintió lentamente. No quiero a Richard en prisión. Esto no se trata de prisión. Se trata de recuperar tu dinero y asegurarte de que nunca pueda llevarse más. Miró la impresión. Tu abuelo habría quemado la casa. No vamos a quemar nada. Vamos a ser más inteligentes que eso. Ella sonrió. Era pequeña y cansada, pero era real. Esa misma noche, abrí el viejo ordenador de escritorio de Hazel en el dormitorio de invitados, un lento del zumbante. Richard había configurado un centro de correo electrónico familiar hace años, una cuenta compartida donde administraba la correspondencia del hogar, reenviaba notificaciones bancarias y manejaba reservas de viajes. Hazel nunca lo usó. No sabía la contraseña. No necesitaba una. El navegador todavía estaba iniciado. Abrí la carpeta de enviados y ordené por fecha. 3 meses antes del viaje, lo encontré. De Richard Frell a Diane Michey. Asunto, logística del viaje. El segundo párrafo decía, no reserves el billete de mamá. Dile que nos encargaremos nosotros. Ni siquiera notará que el dinero se ha ido. Lo leí 2 veces, luego una tercera. Cada palabra se asentó en mi pecho como una piedra. Debajo de eso, una cadena reenviada. Richard al agente de viajes. La misma semana. Actualizar Grupo Frell. 3 asientos a clase ejecutiva. Cargar a la cuenta terminada en 7841. Cuenta 7841. La cuenta de ahorros de Hazel. Abrí el itinerario que Richard le había dado a Hazel, el que ella había deslizado en su portatarjetas de embarque de plástico semanas antes del viaje.
Parecía legítimo. Fechas, ciudades, nombres de hoteles, pero sin número de referencia de reserva. Sin código de confirmación, sin localizador de registro de aerolínea, una falsificación diseñada para hacer creer a una mujer de 74 años que tenía un asiento en un avión que nunca fue suyo. Olvidé tu billete. No lo olvidó. Nunca lo compró. El plan siempre fue dejarla parada en esa puerta. Conecté una unidad USB. Guardé cada correo electrónico, cada recibo reenviado, cada hilo. Etiqueté la carpeta como evidencia y expulsé la unidad. Luego llamé a Marcus Webb. Mi colega, el Dr. Patel, me había dado su nombre, el mejor abogado de derecho para ancianos en el este de Tennessee. Él no pierde. La oficina de Marcus Webb estaba en el segundo piso de un edificio de ladrillo cerca de Market Square. Una firma pequeña, 4 abogados, enfocada en derecho para ancianos. Tenía 48 años, alto, canas en las sienes, corbata azul, gafas de lectura que se subía cada pocos minutos. Su escritorio estaba ordenado, un bloc de notas amarillo centrado, 2 bolígrafos paralelos. Hazel se sentó frente a él con su abrigo azul marino. Yo me senté a su lado. Puse la unidad USB, el poder notarial fotografiado, la impresión del banco y la declaración manuscrita de Loretta sobre su escritorio. Leyó todo. 22 minutos de silencio mientras pasaba páginas y revisaba archivos. Luego miró a Hazel. Señora Frell, esto es una explotación financiera de manual de un adulto vulnerable. Sección del Código de Tennessee 71-6-117. Expuso las opciones: presentar una petición de emergencia para revocar el poder notarial. Una demanda civil para la recuperación de todos los fondos malversados, una remisión a los servicios de protección de adultos para una investigación formal, una posible remisión penal al fiscal del distrito. Hazel se sentó erguida. Solo quiero mi dinero de vuelta y quiero mi nombre en mis propias cuentas. Marcus asintió. Podemos hacer eso, pero su hijo necesita entender que esto no va a desaparecer en silencio. Antes de que nos fuéramos, hizo una pausa. Señora Frell, una pregunta más. ¿Sabe quién es el beneficiario actual de su póliza de seguro de vida? Hazel negó con la cabeza. Marcus lo mostró en su pantalla. El beneficiario había sido cambiado 18 meses antes. El nuevo beneficiario único era Richard Allen Frell. Hazel miró la pantalla. No parpadeó. No habló. Marcus cerró el archivo. Empezamos mañana. Los días 9 al 12 transcurrieron con precisión, metódicamente, sin movimientos innecesarios. Marcus presentó la petición de emergencia para revocar el poder notarial el día 9. Una moción para una orden de restricción temporal sobre las cuentas de Hazel siguió esa misma tarde. Hazel firmó cada declaración jurada en la mesa de la cocina con sus gafas de lectura puestas y una taza de café que se enfriaba a su lado. El banco cooperó una vez que vio la presentación judicial. Las cuentas de Hazel fueron congeladas. No había retiros, ni transferencias, ni cambios sin la aprobación de un juez. Ella fue nuevamente listada como la única parte autorizada por primera vez en 5 años. El día 11, la tarjeta de crédito de Richard vinculada a la cuenta de Hazel fue rechazada en Venecia. Le envió un mensaje de texto a Hazel. Mamá, algo anda mal con el banco. ¿Puedes llamarlos? Hazel me mostró el mensaje. Lo leí. Le devolví el teléfono. No respondas. Ella puso el teléfono en el cajón de trastos junto a un rollo de cinta adhesiva y una linterna con pilas gastadas. Día 13. Marcus llamó. El tribunal había aceptado la petición. Se programó una audiencia para dentro de 3 semanas. La revocación de la autorización de emergencia fue concedida inmediatamente a la espera de revisión. El acceso de Richard a cada cuenta, cada póliza, cada documento relacionado con Hazel Mayfrell fue suspendido. Él no tenía idea. Todavía estaba en Italia bebiendo vino que había comprado con dinero que le había robado a su propia madre. Día 14. Richard me llamó a las 6 de la mañana. ¿Qué pasa con el banco de mamá? Mi tarjeta fue rechazada 2 veces. Miré por la ventana de la cocina de Hazel al buzón, que ahora estaba lleno. No lo sé, papá.
¿Has intentado llamar al banco? Claro que lo intenté. Dijeron que mi autorización ha sido suspendida. Eso no tiene sentido. Eso suena extraño. Esperó a que yo dijera más. Dejé que el silencio se quedara. Joanna, yo gestiono sus finanzas. Necesito acceso. Tal vez haya un error del sistema. Los bancos cometen errores. Colgó. 20 minutos después, llamó a Hazel. Ella miró el teléfono sonando sobre la encimera. No contestó. Él llamó 3 veces más. Ella dejó que cada una fuera al buzón de voz. Diane me llamó esa tarde. Su voz era tensa. ¿Le pasa algo a mamá? Richard dice que le rechazaron la tarjeta. La abuela está bien. Está descansando. Joanna, si hiciste algo. Diane, estoy haciendo la cena. Hablaré contigo más tarde. Esa noche, los mensajes de texto de Richard cambiaron de tono. Ya no era un hijo preocupado. Ya no era un titular de cuenta confundido. Esto es ridículo. Soy el firmante autorizado. Necesito que se me restablezca el acceso inmediatamente. Luego, más tarde, vuelvo a casa antes. Reservé un vuelo para el martes. La camioneta de Richard entró en la entrada de la casa de Hazel a las 2 de la tarde. Estaba sin afeitar, con una chaqueta arrugada, bronceado de Roma que hacía que las ojeras parecieran más oscuras. Golpeó una vez, luego abrió la puerta sin esperar. Mamá, tenemos que hablar del banco. Yo era la que estaba de pie en el pasillo. Pasa, papá. Miró más allá de mí hacia la cocina. La mesa estaba cubierta. Carpetas organizadas con pestañas de colores. Un portátil abierto a una hoja de cálculo. La impresión del banco debajo de una taza de café. ¿Qué es esto? Siéntate. Él no se sentó. ¿Qué hiciste, Joanna? Esto no es asunto tuyo. Sus finanzas son mi responsabilidad. Las finanzas de la abuela son responsabilidad de la abuela, y ella está aquí mismo. Hazel apareció en el pasillo. Vestido de casa, gafas de lectura, una taza de té. Miró a Richard como se mira al tiempo. Algo que se acepta, pero no se negocia. Richard, siéntate. Él se sentó. Sus manos estaban planas sobre la mesa. Los nudillos del mismo color que el mantel. Papá, la abuela quiere entender sus cuentas. ¿Puedes explicarnos los retiros? No tengo que explicar nada. Tengo poder notarial. Una pausa. Dejé que la palabra se asentara. ¿Tenía? El color abandonó su rostro al instante, no gradualmente, como si alguien hubiera desconectado un enchufe. ¿Qué quieres decir con que tenía? El tribunal concedió una orden de emergencia. Su poder notarial ha sido suspendido, pendiente de revisión judicial. Richard se levantó tan rápido que su silla raspó el linóleo. Fuiste a los tribunales a mis espaldas. Tú le quitaste más de $140.000 a una mujer de 74 años a sus espaldas. Eso no es. Yo estaba gestionando. Lo gestionaste como gestionaste su billete de avión, papá. Su rostro cambió. Ira primero, luego algo más lento. La comprensión de que el suelo se había movido y él no lo había sentido. Mamá. Se volvió hacia Hazel. Dile que detenga esto. Yo estaba protegiendo tu dinero. Lo moví porque los tipos de interés eran. Richard. Hazel dejó su té en la encimera. He visto los extractos bancarios. Todos ellos. Mamá, no entiendes cómo funcionan estas cuentas. Entiendo que tenía $212.000 hace 5 años y ahora tengo $41.000. Se quedó en silencio. El refrigerador zumbaba. La caldera se encendió por el pasillo. Puedo explicar cada transacción. Puedes explicárselas a Marcus Webb, dije. Nuestro abogado. La palabra se asentó. Abogado. Su boca se abrió. Se cerró. Se abrió de nuevo. Mamá, no necesitas un abogado. Soy tu hijo.
Hazel no se inmutó. Un hijo que olvidó mi billete de avión. Silencio. El tipo que llena una habitación como el agua. Richard tomó su chaqueta y caminó hacia la puerta principal, cerrándola con la fuerza suficiente para hacer sonar la sartén de hierro fundido en su gancho. Por la ventana, vi su camioneta retroceder por el camino de entrada. Estaba al teléfono antes de llegar a la calle. A la mañana siguiente, Diane llamó desde París. Joe, ¿qué está pasando? Richard está perdiendo la cabeza. Dice que contrataste a un abogado. ¿Sabías que le estaba quitando dinero a la abuela? Silencio. No el tipo que significa sorpresa. El tipo que significa cálculo. Él estaba gestionando las cosas. Mamá no entiende las finanzas a ese nivel. Se llevó más de $140.000. Diane, ¿lo sabías? Otra pausa. Richard maneja las cuentas de la familia. Lo que sea que hizo, yo no fui parte de eso. Los registros bancarios muestran una transferencia de $25.000 a tu cuenta hace 2 años, etiquetada como renovación de casa. Eso también era administrar el dinero de mamá. Su aliento se cortó. Eso fue diferente. Richard dijo que mamá quería ayudar con mi cocina. ¿Le preguntaste a mamá? Nada. Tú sí. Ella colgó. Dejé el teléfono sobre la encimera y miré al techo. Por un breve e indeseado momento, recordé a Diane en las navidades familiares cuando era niña. Siempre se sentaba en el borde. Hazel estaría en la cocina con Richard riéndose de sus chistes. Diane estaría en la sala doblando servilletas que nadie le había pedido que doblara. Una vez, cuando tenía unos 40 años, la oí decirle a Greg, mamá siempre prefirió a Richard, incluso cuando no lo merecía. Comprendí la herida. No perdoné el robo. Esas son 2 cosas diferentes, y confundirlas es como la gente se convence a sí misma de excusar lo que nunca debería ser excusado. 2 horas después, Loretta me envió una captura de pantalla del Facebook de Diane, una publicación eliminada apresuradamente. La familia es complicada. A veces las personas que te juzgan más duramente son las que nunca tuvieron que luchar. Guardé la captura de pantalla y volví al trabajo. Los días 19 y 20 fueron mañanas tranquilas en las que desayunamos juntos. Hazel me enseñó su receta de pan de maíz. 2 tazas de harina de maíz, 1 taza de harina. No dejes que el aceite humee. Y por el amor de Dios, no abras el horno antes de los 25 minutos. Por las tardes, caminábamos hasta el buzón de Loretta y volvíamos. Hazel se movía lentamente con su bastón, pero no se detenía. Me contaba historias sobre Earl, cómo se conocieron en un baile de veteranos en 1970, cómo le propuso matrimonio con un anillo hecho de un cordón doblado porque no podía permitirse uno de verdad. Cómo quemaba las tostadas todas las mañanas durante 40 años y nunca intentó mejorar. No odio a Richard, dijo en una de esas caminatas. Su aliento se empañaba en el aire frío. Eso es lo que lo hace difícil. Odio lo que hizo, pero yo lo crié. Puedes amar a alguien y aún así hacerle responsable. Eso es lo que solía decir tu abuelo, palabra por palabra. En el porche esa noche, me preguntó cómo me había dado cuenta. El correo faltante, el termostato bajo, la nevera vacía. Abuela, trabajo con pacientes mayores todos los días. Noto cuando alguien vive por debajo de sus posibilidades. Noto cuando falta el correo. Noto cuando el termostato está 20 grados más bajo de lo que debería. La miré. Lo noto todo. Ese es mi trabajo. Ella se acercó y me apretó la mano. La noche antes de que la familia regresara de Europa, no pude dormir. Me acosté en la cama de invitados y conté el encendido y apagado del horno. Mi teléfono mostraba 3 llamadas perdidas de Richard. 2 de Diane, 1 de Brenda. Joanna, por favor llámame. Esto se está saliendo de control. Podemos arreglar esto en familia. Dejé el teléfono en la mesita de noche. Este era mi padre, el hombre que me enseñó a andar en bicicleta en este camino de entrada. El hombre que me llevó a la orientación de la escuela de enfermería en la Universidad de Tennessee y cargó mis cajas por 3 tramos de escaleras. El hombre que lloró en mi graduación y me dijo que estaba orgulloso de mí.
El hombre que robó $140.000 a su propia madre y la dejó parada en una puerta de aeropuerto con una maleta vacía y un itinerario falso. La gente me pregunta si me sentí traicionada. La verdad es más simple y peor. Llevaba 7 años viendo cómo familiares explotaban a pacientes mayores. Conocía el manual. Reconocía los patrones, el correo redirigido, el poder notarial amplio, el aislamiento, la brecha en el estilo de vida. Lo que no sabía era cuánto dolería cuando el perpetrador compartiera mi apellido. No lloré. Abrí mi portátil. Revisé la línea de tiempo de Marcus una vez más. Cada fecha, cada dólar, cada mentira. El martes por la mañana, a las 7 en punto. El Volvo gris de Marcus Webb entró en el camino de entrada. Puso la carpeta de pruebas sobre la mesa del comedor de Hazel y se ajustó la corbata. Organicé las sillas, 6 alrededor de la mesa, Marcus en la cabecera, Hazel a su derecha, yo al lado de Hazel, 3 sillas enfrente para Richard, Diane y Brenda. La misma mesa donde Hazel había celebrado el Día de Acción de Gracias durante 30 años. La misma mesa donde mi padre se había puesto de pie con su copa levantada y había anunciado el viaje a Europa que nunca estuvo destinado a incluir a su madre. Hazel salió de su dormitorio con su blusa de iglesia. Crema, pequeños botones de perlas, pendientes de perlas, pantalones planchados, el pelo peinado hacia atrás. Si vamos a hacer esto, dijo, voy a parecer yo misma. Enderecé las carpetas. Extractos bancarios con pestañas por año. Correos electrónicos impresos y resaltados. El documento de poder notarial con notas adhesivas. El itinerario falso colocado junto al recibo de reserva real. La línea de tiempo de Marcus extendida por el centro como un mapa. Hazel se sentó en su silla y cruzó las manos. Marcus abrió su maletín y colocó un bolígrafo junto a su bloc de notas. Señora Frell, cuando su hijo entre, usted no tiene que decir nada. Para eso estoy yo aquí. Ella lo miró fijamente. Lo sé, pero tengo algo que decir. La cafetera emitió un pitido. Serví 3 tazas. La casa olía a café y a madera vieja y a la tenue lavanda del ambientador de Hazel. Normal, familiar y completamente irreversible. A las 9:47, la camioneta de Richard entró. El coche de alquiler de Diane venía justo detrás. Richard entró por la puerta primero. Bronceado, chaqueta nueva, mocasines que parecían comprados en algún lugar entre Florencia y Londres. Vio a Marcus y se detuvo. ¿Quién es este? Siéntate, papá. Diane entró detrás de él, con el bolso pegado al cuerpo con ambas manos. Vio las carpetas sobre la mesa y el color se le fue de la cara. Brenda la siguió, me miró a mí, luego a Marcus, luego a los documentos. Abrió la boca, pero no salió nada. La abuela los invitó aquí, dije. Por favor, siéntense. Richard no se movió. No me sentaré hasta que alguien me diga quién es este hombre. Marcus se puso de pie y se abrochó la chaqueta. Marcus Webb, represento a su madre, Hazel Frell, en el asunto de explotación financiera e incumplimiento de deber fiduciario. Richard no le estrechó la mano, su brazo cayó a su lado. Esto es una locura, mamá. Siéntate, Richard. Su voz no era fuerte. Era nivelada. La misma voz que había usado durante 34 años en un aula de 3er grado. Cuando los niños no escuchaban, él se sentó. Diane se sentó. Brenda se sentó. Marcus abrió la carpeta. Su voz era plana, profesional, del tipo que no necesita elevarse para ser escuchada. El 12 de marzo de 2021, la señora Frell otorgó poder notarial a Richard Allen. Pasó las páginas año tras año, línea por línea. 2021, $18.000 categorizados como mantenimiento del hogar. Señora Frell, ¿se realizaron reparaciones en el hogar ese año? No. 2022, $31.000 categorizados como gastos médicos. Mi seguro cubrió todo, dijo Hazel. 2023, $27.000 categorizados como gestión de inversiones. Señor Frell, ¿puede proporcionar documentación de alguna cuenta de inversión abierta a nombre de su madre? Richard no dijo nada.
2024, $34.000 incluyendo una transferencia de $25.000 a la cuenta personal de Diane Michey categorizada como renovación del hogar. Diane miró la mesa. Sus dedos se curvaron alrededor del borde de la correa de su bolso. 2025, $30.000, categorizados como fondo de viaje. Esto era lo que Hazel había contribuido para el viaje a Europa, el viaje del que fue excluida en la puerta. Marcus colocó el itinerario falso a la izquierda. Junto a él, el recibo de reserva real. Esto es lo que recibió la señora Frell. Tocó el itinerario. Sin referencia de reserva, sin número de confirmación, diseñado para parecer un billete que nunca existió. Tocó el recibo. Esto es lo que realmente se reservó. 3 asientos en clase ejecutiva a $4.200 cada uno, cargados a la cuenta de la señora Frell terminada en 7.841. Levantó la vista. Total malversado en 5 años. Aproximadamente $140.000. El rostro de Richard había pasado de rojo a blanco. Sus nudillos eran del mismo color que el mantel. Marcus pasó a la siguiente pestaña. Me gustaría introducir en el registro 2 comunicaciones por correo electrónico. Esos son privados, dijo Richard. Son pruebas. Marcus leyó en voz alta. Su voz se mantuvo uniforme. No reserves el billete de mamá. Dile que nos encargaremos nosotros. Ni siquiera notará que el dinero se ha ido. La habitación se quedó en silencio. La mano de Brenda fue a su boca. Hablé por primera vez. Le dijiste que lo habías olvidado, pero nunca compraste el billete. Planeaste dejarla en esa puerta desde el principio. La mandíbula de Richard se apretó. Eso no es. Yo estaba. Ella no lo iba a disfrutar. Brenda lo agarró del brazo. Richard, deja de hablar. Diane levantó la vista. Yo no escribí ese correo electrónico. Marcus pasó una página. Usted figura como destinataria, señorita Michey. Y usted respondió. Leyó su respuesta en voz alta. Entendido. Le diré que nos encargamos de todo. Diane cerró los ojos. Entonces Richard, con los ojos húmedos, no por remordimiento, sino por exposición, se volvió hacia Hazel. Mamá, estaba tratando de ayudarte. Ese dinero se estaba desperdiciando en esa cuenta. Marcus no lo permitió. Desperdiciándose en una cuenta de ahorros para la jubilación que generaba intereses mientras su madre tenía el termostato a 62 grados en diciembre. Richard se puso de pie. Esto es una trampa. Revisaste mi correo electrónico. Eso es ilegal. El correo electrónico fue accedido en un ordenador propiedad de su madre, con una sesión iniciada en una cuenta que usted configuró bajo sus credenciales. El tribunal determinará la accesibilidad. Richard se volvió hacia mí, con la voz quebrada. Tú hiciste esto. Tú pusiste a mamá en mi contra. Me quedé quieta. La abuela está aquí mismo, papá. Ha estado aquí todo el tiempo. Simplemente dejaste de verla. Él paseaba. Marcus, imperturbable, soltó un hecho más. Usted cambió el beneficiario de su póliza de seguro de vida a usted mismo hace 18 meses sin su conocimiento o consentimiento. Eso lo detuvo por completo. Brenda habló con voz débil. ¿Podemos arreglar esto sin tribunales? ¿Y si devolvemos el dinero? La restitución se discutirá con el tribunal, dijo Marcus. Los servicios de protección de adultos han sido notificados y han abierto una investigación. ¿Llamaste a los servicios de protección de adultos por tu propio padre? La voz de Richard bajó. Llamé a los servicios de protección de adultos por alguien que explotó a un adulto vulnerable, dije. Eso es lo que hago. Lo hago en el trabajo. Lo hago aquí. No había ninguna versión de esto en la que la familia sea una excepción. La habitación quedó en silencio. Marcus dejó su bolígrafo y asintió suavemente a Hazel. Ella desplegó las manos. Las apoyó planas sobre la mesa, de la misma manera que las había apoyado sobre el mantel de Acción de Gracias 10 meses atrás cuando Richard anunció el viaje que nunca estuvo destinado a incluirla. Miró a su hijo.
Ahorré ese dinero durante 22 años. Cada cheque de pago, cada verano, no tomé vacaciones. Cada Navidad, me compré un regalo para poder guardar el resto. Su voz no temblaba. No estaba elevada. Era la voz más firme de la habitación. Firmé ese papel porque dijiste que querías ayudar y te creí porque eras mi hijo. Porque una madre no debería tener que revisar detrás de su propio hijo. Hizo una pausa. No quiero que vayas a la cárcel. No quiero no verte nunca más. Pero quiero mi nombre en mis propias cuentas. Quiero que mi correo llegue a mi propio buzón y quiero que entiendas algo. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Lo que me hiciste en ese aeropuerto delante de toda nuestra familia, ese es el momento en que dejé de confiar en ti. Repitió sus palabras lentamente, claramente. Olvidé tu billete. Simplemente vete a casa. Sacudió la cabeza. No olvidaste nada. Simplemente pensaste que yo no importaría lo suficiente como para que alguien se quedara. Me miró, pero alguien se quedó. Richard no se movió. Sus ojos estaban húmedos. Estaba más allá del llanto. El lugar donde el cuerpo reconoce el daño antes de que la mente lo admita. Diane habló en voz baja. Mamá, lo siento. Hazel se volvió hacia ella. Te creeré cuando devuelvas los $25.000, Diane. Diane cerró la boca y no la volvió a abrir. Marcus ordenó sus papeles. La audiencia judicial está programada en 9 días. Cada uno de ustedes será notificado. Richard se puso de pie. Se abotonó la chaqueta. Hábito profesional, la máscara deslizándose de nuevo como una cortina que cae. Caminó hacia la puerta principal y la cerró con la fuerza suficiente para hacer sonar la sartén de hierro fundido en su gancho. Brenda lo siguió, con los ojos al frente, el bolso cerca, caminando como si saliera de un edificio en llamas. Diane se detuvo en la puerta. Se dio media vuelta. Lo que quisiera decir, se quedó entre sus dientes. Se dio la vuelta y se fue. La puerta se cerró. Marcus guardó su maletín con la misma calma con la que había llegado. Hizo clic en los cierres. Señora Frell, usted estuvo notable ahí dentro. Hazel lo miró. Fui honesta. Eso no es lo mismo. Me estrechó la mano. Me pondré en contacto antes de la audiencia. El Volvo salió del camino de entrada. La calle estaba vacía. Hazel y yo nos sentamos en el comedor. Las tazas de café todavía estaban sobre la mesa. La carpeta todavía estaba abierta. Creí que me sentiría mejor, dijo Hazel. ¿Te sientes mejor? Ella lo consideró. Me siento más ligera. Eso es diferente de mejor, pero lo acepto. Se levantó, fue a la cocina y descolgó la sartén de hierro fundido de su gancho. ¿Tienes hambre? Creo que necesito hacer algo. La seguí a la cocina y cocinamos. 2 meses después, el tribunal dictaminó. Poder notarial revocado permanentemente. Richard Allen Frell fue ordenado a reembolsar $140.000 a través de un plan de pago estructurado durante 5 años. Se impuso un gravamen sobre sus bienes personales para garantizar la obligación. Diane fue ordenada a devolver los $25.000. Los servicios de protección de adultos corroboraron la investigación y Richard fue formalmente señalado por explotación financiera de ancianos bajo el Código de Tennessee 71-6-117. El registro lo seguiría independientemente de si se presentaban cargos criminales. Hazel se negó a presentar cargos criminales. No quiero que esté en prisión, había dicho desde el principio. Mantuvo su palabra. El beneficiario del seguro de vida fue restaurado, dividido equitativamente entre un fondo de becas en la primaria MC Minville, donde Hazel había enseñado durante 34 años, y yo. Richard vendió su barco y una propiedad de tiempo compartido en Pilgrim Fourie para hacer la primera cuota. Él y Brenda se mudaron a una casa más pequeña al otro lado de Knoxville. No me han hablado desde la audiencia. No espero que lo hagan. Diane envió por correo un cheque de caja de $25.000. Sin nota, sin tarjeta, sin llamada telefónica. El sobre tenía una dirección de remitente de Nashville.
Eso fue lo último que supe de ella. ¿Cómo se ve la casa ahora? La casa de Hazel se ve diferente. Nuevas canaletas, nueva barandilla de porche, el grifo de la cocina ya no gotea. El termostato está a 72. La nevera está llena. Leche, huevos, mantequilla y el buen queso que solía decir que era demasiado caro. Vuelve a ir a Cracker Barrel con las señoras de la iglesia todos los viernes. Loretta trae una cazuela todos los domingos. Dice que Hazel parece 10 años más joven. Hazel dice que se siente 10 años más joven. Resulta que la traición te envejece y la verdad te lo devuelve. Conduzco a MC Minville todos los sábados, 45 minutos de ida y vuelta. No me importa. La maleta de cuero de Earl está en el armario del pasillo. Dentro hay 2 billetes de avión a París. Hazel y yo. Octubre. Quiero ver la Torre Eiffel de noche, me dijo. Earl siempre decía que parecía que respiraba. Sábado por la tarde, la cocina de Hazel. La sartén de hierro fundido está en la estufa. La masa de pan de maíz en un tazón. Ella mide la harina de maíz de la misma manera que lo ha hecho durante 50 años. 2 tazas niveladas con un cuchillo de mantequilla. Tu abuelo compró esto en un mercadillo en 1973. Lo dice cada vez. Cada vez. Yo escucho como si fuera la primera. La gente me dice que fui valiente. No creo que quedarse fuera valiente. Creo que irse habría sido fácil. Quedarse era simplemente lo correcto. Esa es toda la historia. Una tarjeta de embarque rota, una sartén de hierro fundido. 3 semanas que lo cambiaron todo. Si alguien a quien amas necesita que te quedes.